Aquí comienza Ella Soy. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto estar con ustedes. En esta emisión hablaremos sobre los efectos que han tenido en las mujeres un año de guerra en Gaza, así como las consecuencias del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. 365 días de una violencia feroz que ha truncado la vida de millones de mujeres. El 7 de octubre, el grupo islamista Hamas mató a más de 1.200 personas en Israel y otras 251 personas fueron tomadas como rehenes. Ese día marcó la vida de las mujeres que sufrieron del cautiverio o de la muerte de sus seres queridos. Esta es la historia de algunas de ellas. 365 días después del ataque de Hamas a Israel, las heridas de ese día aún persisten en las mujeres israelíes. Nista Peri logró huir del Festival de Nova, en el que irrumpieron miembros de Hamas, quienes dispararon y tomaron como rehenes a personas. Ese día 364 personas murieron y 40 fueron tomadas como rehenes. El miedo de aquel día las sigue atormentando. No podía sonreír, no podía comunicarme, no podía hablar de cosas cotidianas. Y la gente quería saber qué había pasado en Nova, cómo escapé, qué hice, qué está pasando ahora. ¿Estás recibiendo tratamiento? ¿No estás recibiendo tratamiento? Aviva Seigel transformó el miedo en protesta. Ella fue liberada durante una corta tregua entre Hamas e Israel, después de haber pasado más de 50 días de cautiverio. Sin embargo, su esposo no corrió la misma suerte. Desde entonces ha participado en múltiples movilizaciones en las que se demanda la liberación de los rehenes. Cuando salí había perdido 10 kilos. Apenas podía caminar, no podía comer. No quiero imaginar la situación en la que se encuentra Kate. El 7 de octubre, los ataques de Hamas mataron a 1.200 personas. Entre ellas estaba la hermana de Adi, Levi Salma, a la que mataron junto con su esposo y sus 2 hijos. No parece que haya pasado un año. Para mí, todavía estamos en el 7 de octubre. La ausencia me golpea a diario. Mi hermana era mi ancla. Era lo más importante del mundo para mí y es inimaginable. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU se presentó un reporte con información de que los miembros de Hamas habían cometido violaciones, torturas y otros tratos inhumanos contra las mujeres retenidas. Por otro lado, luego del ataque de Hamas, Israel declaró el estado de guerra y comenzó con una feroz incursión contra la Franja de Gaza. En 12 meses de conflicto armado, el ejército israelí ha asesinado a más de 42.000 personas. Y según UNICEF, 60% serían mujeres y niños. En ese contexto, las mujeres han sufrido de una baraja de violencias. La revisamos en el siguiente informe. Un año de guerra en Gaza y una interminable lista de violencias contra las mujeres. Según las cifras del Ministerio de Salud del enclave palestino, Israel ha asesinado a más de 40.000 personas en ese territorio. 60% de ellas han sido mujeres y niños, según UNICEF. Ya basta de sangre derramada y destrucción. Esta guerra consiste en matar niños. ¿Cuál es la culpa de este niño? ¿Cuál es la culpa de mi niña, que solo quería tener la oportunidad de viajar y escapar de la guerra? ¿Cuál es la culpa de esta niña que debe vivir así? Su ambición era ir a la escuela, su ambición era poner sus libros en su mochila, no su ropa. Además de presenciar la muerte de sus hijos, parejas y seres queridos, las mujeres gazatíes han sufrido muchas otras violencias en 12 meses de guerra. La ONU calcula que a diario aproximadamente 180 mujeres dan a luz en el territorio palestino. Muchas en condiciones precarias y en medio de los incesantes bombardeos. ¿Cuánto tiempo seguiremos así? No hay combustible, no hay acceso a tratamiento médico ni a hospitales, no hay hospitales. Hay contaminación por todas partes y no hay comida ni agua. A la gente incluso le falta ropa. La ONU también lanzó una alerta por informes que muestran la detención arbitraria en Gaza de cientos de mujeres y niñas palestinas. Entre ellas, habría defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias. Un informe del Centro de Mujeres para la Asistencia y el Asesoramiento Jurídico en Palestina detalla múltiples tipos de agresiones sexuales dentro de las cárceles, además de chequeos degradantes y acoso sexual verbal, entre otros.
La guerra también ha llevado a un profundo deterioro de la salud mental de las mujeres en Gaza. De hecho, la ONU reporta que debido al estrés al que están siendo sometidas, ha habido un aumento de los abortos espontáneos. Del lado israelí, las consultas por estrés y ansiedad también se han incrementado. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos cuenta más. Tras un año de invasión israelí, las mujeres de Gaza enfrentan condiciones trágicas. Como toda la población, siguen corriendo el riesgo de ser asesinadas o heridas en un ataque, sufren el desplazamiento forzado y el acceso inadecuado a agua, comida y medicamentos, pero además las palestinas de la franja se están enfrentando a un aumento de los problemas ligados a salud mental, la violencia de género y la falta de servicios sanitarios y de higiene. La ONU indica que hay 155.000 mujeres embarazadas y lactantes que no tienen atención adecuada pre- y postnatal o no consiguen leche de fórmula o suplementos nutricionales y de hecho se estima que 46.000 mujeres embarazadas se enfrentan a hambruna. Sin apenas ambulancias ni hospitales se han multiplicado también las cesáreas anticipadas, mientras que han crecido en un 300% los abortos espontáneos. Asimismo, ONU indica que para 690.000 personas menstruantes, un año después, les es difícil acceder a productos de higiene personal. Sobre la violencia de género, según una encuesta de la organización palestina Reform, 2 de cada 3 mujeres han reportado más casos de maltrato físico y 3 de cada 4 han sufrido violencia psicológica, una realidad que se ubica sobre todo en los campamentos sobrepoblados y limitados en cuanto a asistencia a las víctimas. Todo esto repercute en su salud mental cuando el 80% de las encuestadas ya experimenta ansiedad severa y un 70% sufren depresión. Del lado de Israel, el foco está más puesto en las víctimas y las sobrevivientes del 7 de octubre. Una investigación también de ONU ya había recabado información clara y convincente de violencia sexual, incluida la violación durante las masacres de Hamás y también contra las rehenes, y 13 mujeres todavía están en cautiverio en Gaza un año después. Además del trauma colectivo y del incremento de consultas ligadas a ansiedad o estrés por las guerras de Israel, los expertos temen que, como ya ha pasado, se dispare la violencia de género y que la proliferación de armas entre civiles repercuta en más víctimas mujeres. En medio de la violencia, son muchas las personas que buscan contribuir a la atención médica en la Franja de Gaza. Ese es el caso de Orieni Mosquera, médica ginecóloga, quien estuvo en Gaza en julio, en donde pudo trabajar con Médicos Sin Fronteras, principalmente en el Hospital Nasser. Orieni, gracias por estar con nosotras. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes esta experiencia. Para empezar, quería preguntarte cómo describirías tu experiencia brindando atención médica en Gaza. Bueno, yo pienso que fue un tiempo muy retador desde todo punto de vista, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista profesional, ¿sabes? Porque no es lo mismo estar en un hospital tranquilo, sin el riesgo de que te puede pasar algo, a estar en un lugar donde hay constantes bombardeos, donde ves tanta gente sufriendo día a día y donde no ves ningún momento que eso se pueda parar. Entonces es un reto grande para todas las personas que brindamos atención en este tipo de circunstancias. También quería preguntarte cuáles son los aspectos diferenciales de esta guerra que se vive en Gaza con respecto a otros conflictos en cuanto a la atención a las mujeres específicamente. Bueno, de por sí en este contexto de cultura musulmán, podríamos decirlo así, ya de por sí hay un poco de constreñimiento en la capacidad que tienen las mujeres para hacer ciertas actividades. Hay un poco de limitantes por el género. Y ya hablando per se de lo que es esta guerra, pues mucho más. Entonces, de por sí ya ellas eran vulnerables, pero en el contexto de guerra son mucho más vulnerables porque son las personas que van a buscar el agua, son las personas que van a buscar la comida, son las personas que atienden a los niños. Entonces, todo este tipo de circunstancias las pone mucho más en riesgo cuando hablamos en términos de género, ¿no? Entonces, siempre el impacto por ser mujer es mucho más grande desde el punto de vista de las consecuencias de lo que está sucediendo ahorita allí. Yo quería preguntarte quizás por un caso que te marcó durante tu momento en el que estuviste en Gaza y que puede delatar de alguna forma esta crisis sanitaria que se vive ahí. Yo creo que lo que más me marcó es que después de casi un año, de que ya se cumplió un año de esta guerra allí, el desplazamiento de esta comunidad.
Ellos fueron trasladados desde el norte hacia el sur de Gaza, entonces han sido como arrinconados en un espacio de verdad bastante reducido en comparación con el número de gente. Entonces me encontré con historias muy tristes en donde las personas decían, pero ¿qué más nos quieren quitar? Ya nos han trasladado, nos han matado nuestros familiares, ¿qué más quieren de nosotros? O sea, ya no lo podemos manejar más. Y el saber que en el contexto cultural de los musulmanes son familias numerosas, son muy familiares, las personas ya están sin esperanza y en algún momento piden, en algunas instancias, si algo llega a pasar, que todo el grupo familiar sea afectado para que no quede nadie que tenga que soportar la pérdida. Entonces, yo pienso que ese tipo de cosas siempre te marca, ¿no? De ver lo vulnerable, ¿no? De ver la parte psicológica de los individuos, de los que quedan, porque es que el que se muere está muerto y ya pasó. Pero, ¿qué pasa con el que queda? Con el que queda sin madre, sin padre, sin hermanos, sin esa red de apoyo, es difícil. Claro, por otro lado, como mencionaba nuestra corresponsal en Jerusalén, uno de los aspectos más afectados ha sido la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Gaza. Quería preguntarte en tu experiencia, pues, ¿cómo se vio esto? ¿Cómo se ha visto afectada? Bueno, se afecta el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, si tú estás embarazada en Gaza, pese a que hay muchas organizaciones que están tratando de brindar algunos servicios, pues no todo el mundo puede acceder a ellos, y más en este contexto en donde hay bombas constantemente, pues tú no vas a estar pensando ir a hacer el control para tu embarazo, tú vas a estar tratando de buscar un refugio. Entonces, al no tener controles prenatales, esto genera otras consecuencias en un embarazo que no ha sido seguido de forma adecuada. El tener acceso a productos de planificación familiar, el tener acceso a productos de higiene, ¿sí? Todo este tipo de cosas de alguna manera implican que la atención en los programas de salud sexual y reproductiva se vean íntegramente afectados, ¿no? Por el contexto de guerra y por una guerra tan aguda que todos los días cambia y que todos los días genera muertos. Entonces las personas van a buscar otro tipo de cosas que hacer, pero no van a prestar mucha atención en ciertos aspectos de su salud que son también importantes. Oriene, muchísimas gracias por estar con nosotras y también por compartir tu testimonio. Mucho gusto. Buen día. Así termina este programa de Ellas Hoy. La realización del programa fue gracias al trabajo de Jennifer Guevara, Laura Espinosa y todo nuestro equipo de máster y producción. Para ver más historias de mujeres, visite Ellas Hoy en nuestra página web france24.com.